Un saludo a todos quienes nos acompañan en esta nueva edición de nuestro segmento Balance Político. En esta oportunidad tenemos la grata participación de dos invitados muy especiales, amigos del canal. Tenemos a Jorge Richter, por un lado. Él ha sido un analista político y ex vocero presidencial también. Bienvenido, querido Jorge. ¿Cómo estás, Bayardo? Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes. Un saludo también a Carlos Bert y, por supuesto, a toda la gente. Muchas gracias, querido Jorge. Y también nos acompaña en esta oportunidad el doctor Carlos Bert, quien también ha sido ex autoridad legislativa y es analista político también. Muy bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Bayardo. Un cordialísimo saludo a toda la audiencia y, por supuesto, a Jorge, con quien estamos compartiendo de mucho tiempo. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, entonces entramos en materia. En esta oportunidad de Balance Político hemos querido centrar el análisis en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se ha dicho todo, han habido desde un inicio, ha sido una elección bastante compleja. Hemos tenido resultados inesperados en la primera vuelta, segunda vuelta. Se han tenido comportamientos muy particulares del electorado también, unos cambios de preferencias en medio de cuestionamientos, proscripciones, votos nulos. Se ha tenido también harto de polémica y guerra sucia, ¿no?, en el último periodo, pero todo eso ha marcado algunos criterios que se han animado incluso a decir, a interpretar de que estábamos ante un fin de ciclo. Otros no lo consideran también así. Esas son las preguntas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuál es la mirada de fondo o cuál es el mensaje qué está detrás de todo lo que se ha dado a nivel político en estas últimas elecciones? Empezamos con usted, doctor Carlos Bert. ¿Cuál, según su criterio, cómo interpreta los resultados finales de estas elecciones nacionales a presidente de Bolivia? Para entrar a ese tema es conveniente fijar un marco de referencia general, ¿no? Y ahí, aprovechando tu introducción, me declaro partidario de quienes creemos que estamos viviendo, lo que Bolivia está viviendo es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Más nítido el fin que el inicio, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese contexto, sin el cual es más difícil entender no solo la segunda vuelta, sino todo el proceso, las dos vueltas, se explican desde mi punto de vista a partir de al menos 4 factores, 4 elementos que nos ayudan a entender las sorpresas que se dieron, sobre todo en la primera vuelta, ¿no? A ver, el primer factor que uno debe considerar es podríamos denominar el origen de los electores y sus contenidos socioeconómicos y étnico-culturales, que también nos ayuda a ubicar a los candidatos. ¿A qué me estoy refiriendo? Si vemos los resultados tanto de la primera como de la segunda vuelta, el PDC, el binomio del PDC, resulta ganador, se alza con el triunfo. ¿Dónde? En el occidente, en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca. Mientras que en la primera vuelta los otros principales contendores y en la segunda vuelta con la misma nitidez resultan triunfantes en Santa Cruz, Beni y Tarija. Y bueno, Pando, pero en la segunda vuelta algo ha sucedido en Pando. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué hemos vuelto a las votaciones de los años de la década anterior, del 2007, 2008? ¿Por qué hemos vuelto? ¿Por qué ha pasado de nuevo a primer plano esto? Y decía, hay que revisar, no podemos entrar en mucho detalle, a los contenidos, ¿no?, socioeconómicos y étnico-culturales.
que nos ha de ayudar a entender también lo de Pando en la segunda vuelta. Es claro que quienes han votado por el PDC en la primera y en la segunda vuelta son electores de sectores populares y provinciales. En los departamentos donde predomina la población y los electores de origen étnico-cultural preciso, las dos naciones indígenas más grandes del país, quechuas y aymaras. Eso es nítido y esto se está reflejando también en Pando. Hoy en día, no sé las proporciones, pero con facilidad en el departamento de Pando los pandinos deben ser la misma cantidad que los collas migrantes a Pando. Entonces eso tiene un contenido, lo propio en Santa Cruz, etcétera. Este es un elemento sin lugar a dudas, ¿no? En el otro lado, la población mayoritaria es de contenidos culturales occidentales y de origen no indígena. Y si vemos los votos, Libre en estas dos vueltas gana en las capitales, donde tiene mayor peso la población de clase media, de origen no indígena o de origen indígena, pero con posiciones económicos sociales, con logros económicos sociales importantes. Mientras que el PDC, ¿dónde resulta triunfante? En el Alto y en las provincias, en La Paz. Y en las provincias, en los otros departamentos. En el único departamento que Libre no consigue un triunfo es en Oruro. Es decir, en Oruro perdió en la capital y perdió en las provincias también. Pero en las otras, en los otros departamentos, gana en la capital y es derrotado, pero en todas las provincias. Y al otro lado, PDC logra importantes caudales de votos en las provincias, ¿no? En Santa Cruz, en Tarija, en fin. Entonces, esto nos está mostrando con claridad que los votos que ha recibido el PDC son de ese origen, ¿no? Popular y provincial. En La Paz, para centrar la atención en La Paz, Libre gana en la capital, en Nuestra Señora de La Paz, pero el PDC gana en el Alto y gana, pero con un margen enorme, y gana en todas las provincias. Pero no solo eso, cuando uno ve la presencia, los votos de Libre en las provincias, es absolutamente mínimo, lo que nos muestra que los candidatos de Libre, de Unidad y no sé, incluso de Súmate en Cochabamba, los candidatos son de las capitales, no pasan de los límites urbanos y dentro de los límites urbanos de los barrios de clase media, como acabamos de señalar. Este es un factor determinante, ¿no? Un segundo factor es ya de orden político. Han habido factores políticos, voy a mencionar solo uno, el más importante, por supuesto. La crisis, bueno, el contexto del fin de ciclo nos muestra que también se acaba el ciclo del MAS, ¿no? El ciclo de vigencia del partido de gobierno, se divide y entramos al proceso electoral. El MAS está dividido en 3 fracciones. La más importante, Evo Morales, opta por el voto nulo. En la primera vuelta logra no lo que habían anunciado, 50%, pero su resultado es algo que debe movernos a analizar con cuidado. Son casi 1.400.000 votos, que representa el 19% de los votos emitidos. Entonces, ese elemento
nos sirve para entender que en la primera vuelta no hubo lo que intentó Libre en su campaña, en su diseño de campaña, mostrar. Para la segunda vuelta, no, ese resultado es un acuerdo entre el MAS, Evo Morales y PDC. Pero el voto nulo desmiente eso. No parece haber un acuerdo como tal. Ya en la segunda vuelta, ¿qué podía hacer Evo Morales, no? No había tenido el éxito del 50%, pero es respetable el 19%. No tenía sentido seguir con el voto nulo, y lo que presenciamos en la segunda vuelta, siguiendo la lógica del primer factor, es que gran parte, si no todo el contingente de votos nulos de la primera vuelta han migrado hacia el PDC, y el resultado es el que tenemos ahora. 10 puntos de diferencia sobre Libre. El cuarto factor, el diseño de las campañas. Y aquí hay un elemento que a ustedes les interesa, ¿no? La campaña de Libre lo fue también de Unidad en la primera vuelta, y súmate lo mismo. Esas campañas fueron concebidas en el discurso dominante de esta época, ¿no? Esta es la época de las redes sociales, esta es la época de la tecnología. Por este factor, por esa concepción, y porque carecen de organización política de partido, hacen campaña con un pilar dominante en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales, incluidas las encuestas, ¿no? Claro. Ni en la primera ni en la segunda vuelta nadie dijo que Rodrigo Paz podía llegar a donde llegó. Entonces, esa fue la concepción. En cambio, PDC, o el equipo de Rodrigo Paz, si bien trabaja también en redes, pero lo hace con las limitaciones materiales que le hemos visto, ¿no? Y sobre todo hace campaña territorial, que no hacen las otras fuerzas, bueno, en la segunda vuelta Libre. Entonces, eso le permite, en un escenario en el que no hay organizaciones, no hay estructuras partidarias, el factor personal adquiere importancia, y bueno, parece que le ha dado resultado. Y yo termino diciendo que el otro factor es evidente, ¿no? Hay una gran demanda en la sociedad por renovación. Nuevos líderes, nuevos actores políticos, y el único que representa ahí alguna novedad es Edman Lara. Claro. ¿No? Es bastante joven, no sé qué edad tendrá, pero debe estar por los 30, no creo que vaya más de los 30 años, y eso ha marcado. Yo creo que no solo hay una demanda de renovación, o mejor, la demanda de renovación es una manifestación de un momento de cambio generacional en el país. Y no solo en la política, en todos los campos, materias y terrenos, ¿no? Esos, a mi juicio, son los factores que nos permiten entender por qué el PDC, Rodrigo Paz y Edman Lara están donde están hoy. Muchas gracias, querido doctor Carlos. Estimado Jorge, ¿cuál es tu criterio desde tu mirada? ¿Qué nos dicen estas elecciones? ¿Cómo podemos interpretarlas desde tu punto de vista? Voy a intentar darle un continuo, que también ha realizado Carlos. Si nosotros reparamos en qué sucedía en el Estado boliviano en el año 1938, cuando se instala la Convención Constituyente, en esa Convención Constituyente estuvieron representados sectores de los trabajadores, sectores populares, movimientos sociales, y una importante demanda para que esté la presencia allí de sectores indígenas y campesinos. Esa efervescencia de lo que significó el constitucionalismo social era un proceso político
que ya había empezado antes con pedidos de inclusiones. 1899, Pablo Zárate Vilca decía: lo único que nosotros queremos es respeto recíproco, que se trate a los indios como se trata a los blancos. Bueno, este continuo de historia tiene un punto muy alto el año 1952 también, con las reformas, con los decretos ley de nacionalización, voto universal, reforma agraria, inclusión de los sectores sociales en el voto, pero también en la vida política, es decir, un ejercicio pleno de ciudadanía política. Así es. Una estructura de decretos ley que recién se constitucionaliza en la reforma a la Constitución Política del año 61. Después tenemos golpes de Estado hasta el ciclo, o lo que podemos llamar el ciclo de los gobiernos autoritarios militares, hasta que el año 78 se empieza el proceso de recuperación de la democracia. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciclos de incorporación y de inclusión de los sectores populares en Bolivia se han cortado porque las élites, las oligarquías, las clases fuertes, aquellas que, como Zabaleta señalaba y decía, habían constituido en el Estado Nacional su espacio natural, casi con un sentido propietario. Bueno, estos procesos, si bien sufren en determinados tiempos unos cortes, unos altos, porque estas clases, como digo, dominantes a través del militarismo, a través del capital extranjero, local, etcétera, interrumpían el proceso, de una u otra manera estos procesos han ido avanzando. Claro. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? Tenemos 20 años, 19 años exactamente, 19 años del proceso de lo social popular, del proceso de cambio. Y se ha imaginado que ese proceso ahora, que efectivamente coincido con Carlos, yo he escrito esto, 2 artículos, uno que se llama Final de ciclo y otro que se llama 2025, el fin de la historia, porque entendía que esto estaba terminando. Claro. Muchos han creído que en este final de ciclo, yo ahí sí tengo un pensamiento distinto, se inaugura un nuevo ciclo. Claro. Y el nuevo tiempo, que no es necesariamente nuevo ciclo, el nuevo tiempo no tiene características de nuevo ciclo. Claro. No hay un liderazgo que acumulativamente haya sido trabajado y que sobre él haya un seguimiento de corrientes ideológicas que quieran un Estado con ciertas características, una sociedad también con determinadas formas. Eso no está hoy día presente. Entonces, el ciclo de lo social popular del proceso de cambio sí ha terminado. Ahora podemos decir que efectivamente ha terminado el pasado domingo. Y eso significa que todo lo que durante 2 décadas ha sedimentado como organización electoral, como movimiento territorial, como organizaciones sociales que homogeneizaban su conducta electoral en cada uno de los procesos de elecciones generales. Esto tenía que tener algún refugio, número 1. Número 2, los candidatos que se presentan allí, sobre todo los del ala conservadora del país, no habían vislumbrado ni propuesto un nuevo modelo de Estado. Eran candidaturas, y me refiero puntualmente a la de Jorge Quiroga, a la de Samuel Doria Medina, a la de Manfred Reyes Villa, fundamentalmente, candidaturas sustitutivas del MAS. Con lo cual no significa que necesariamente tienen una visión de país acabada. ¿Qué tipo de sociedad se quiere? ¿Qué tipo de Estado buscamos construir? ¿Dónde están los problemas estructurales? ¿Cómo equilibramos? ¿Qué hacemos con el Estado plurinacional en el sentido de ellos? Claro. Si no, como decía Jorge Quiroga, nosotros lo vamos a rehacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, como solamente tenían o llegan ellos acá con una visión sustitutiva, la gente que ha estado en el proceso de cambio, que se encuentra ahora de pronto sin candidaturas, a la deriva, con el proceso absolutamente quebrado, burocratizado,
decadente y con su mayor referencia política, sin posibilidades, no digo ni bien ni mal, sin posibilidades de participación electoral. Entonces buscan refugiarse en algún espacio. Claro. Y en esa búsqueda de refugio hay unas primeras opciones, llámese Andrónico Rodríguez, llámese la misma Eva Copa en un momento, pero no son opciones que tienen consistencia. Claro. Consistencia política, consistencia ideológica, consistencia de agrupamiento de lo social popular. Y ahí se produce un quiebre de lo urbano con el campo, un quiebre del movimiento popular urbano constituido por gremialistas, cuentapropistas, transportistas, etcétera, que es la vertiente práctica o pragmática, si se quiere, del movimiento popular, porque ellos hablan con alcaldes de distintos aspectos políticos. Sí, de distinta composición política, ideológica o pragmática por sus propias actividades. Claro. En el otro lado, el movimiento indígena originario campesino, que es el movimiento que formaba parte del Estado, de los intentos de construcción del Estado-Nación, absolutamente identitario, con sentidos de pertenencia, empoderado en las 2 últimas décadas, con afinidades muy claras hacia lo que ha sido el proceso de cambio. Ese queda con Evo Morales mayoritariamente, y el otro, que también es muy importante, ese 1.700.000 de la primera vuelta, en gran medida está constituido por ellos, se refugia, quiero decir, en una opción política que les permita preservar sus necesidades de la actividad económica, del Estado que ellos habitualmente han tenido muy favorable para ellos, a veces transgrediendo las normas mismas. Bueno, ahora buscan un apoyo y canalizan eso a través de Rodrigo Lara y de Rodrigo Paz y de Edman Lara. ¿No es cierto? En la segunda vuelta, sí, ahí tengo esa coincidencia. Hay 2 grandes bloques. Un bloque del voto nulo. Yo el voto nulo no lo miro tanto en porcentajes, pero sí en cantidad. La cantidad es verdaderamente impresionante. 1.400.000 es ligeramente por debajo de Jorge Quiroga. Pero si sumamos blancos y nulos, ¿y por qué digo blancos? Porque ahora en la segunda vuelta el blanco, que también no era tan significativo, ha caído. Claro. Y en términos de protesta en un momento de sociedad muy polarizada, el blanco tiene mayor afinidad con el voto nulo que con los candidatos que se presentaban. Nulos más blancos, en cantidad la segunda mayoría de este país. Sí. En ese sentido, todo lo popular, esto significa blanco nulo, más lo de Andrónico, más el puñado de votos que sacó el exministro de gobierno, alrededor de 2 millones. En el otro lado, el voto conservador del país, Samuel más el alcalde de Cochabamba, 1,5 millones. No ha sucedido nada extraordinario durante el proceso electoral, nada que remezca esto, solo la guerra sucia, pero como una característica y como una lógica estratégica de parte de Jorge Quiroga. Él ha sido el dueño de la guerra sucia. Bueno, entonces, como no ha habido nada extraordinario, esto ha canalizado por afinidad hacia estos candidatos. Estos 2 millones de votos, en una gran medida hacia la fórmula del PDC y el resto hacia la fórmula de Jorge Quiroga, y son los resultados que tenemos. El tercer elemento, y con esto voy concluyendo, el voto que hoy día tiene Rodrigo Paz es un voto, en mi entender, es un voto refugio, y es un voto de sobrevivencia para preservar el Estado plurinacional, en primer lugar, para preservar lo poco que queda del proceso de cambio, y de proceso de cambio entendemos Constitución del año 2009. Inclusión de derechos, inclusiones sociales, política, representación política, mejor participación política también. Ese proceso. Por eso hacía referencia al año 38, al año 52, porque esto es posiblemente lo más fuerte en términos de inclusión y de incorporación de aquellos sectores que han estado históricamente por la marginalidad de la política y del ejercicio pleno de la ciudadanía. En esa perspectiva, protegen
Y en esa protección, la primera parte que es: no le demos el voto a quien represente el mayor peligro o el enemigo primero, no puedo decir adversario, enemigo primero de los sectores populares, que es el señor Jorge Quiroga, claramente identificado con dos aspectos preocupantes. Número uno, ajuste estructural de la economía, que ya lo conocemos, que son los años 90. Número dos, relaciones estrechas con los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Esta votación de la gente que estuvo en el proceso de cambio se protege de manera rápida y natural ante esa posibilidad y deja al candidato del PDC a que cumpla ahora un discurso, que ya da unas señales, eso lo podemos hablar después, unas señales que entiendo yo le van a generar rápidamente conflicto con esta base social que lo ha apoyado. Entonces, este voto es un voto de protección para algunos liderazgos, sobre todo el expresidente Morales, que le ha ganado la competencia o la compulsa al presidente Arce. Es una protección a lo que ha quedado del proceso de cambio. Solamente miremos el Estado plurinacional, la Constitución Política del Estado, etcétera, de forma prioritaria, y no estamos dispuestos a un ajuste estructural de corte ortodoxo neoliberal como en los años 90. Tienen que tener creatividad política, económica, financiera para buscar soluciones de otro estilo. Y no estamos tampoco dispuestos a perder la propiedad de empresas públicas, etc., ¿no? Entonces, esto explica que el voto ha ido hacia Rodrigo Paz, pero no puede entender Rodrigo Paz y Edman Lara que es un voto que les pertenece, que se ha producido aquí una revolución del cambio de paradigmas, que los liderazgos ahora son ellos genuinamente, no es un voto genuino en propiedad, y que fundamentalmente puedan imaginar que han inaugurado un nuevo ciclo. Perfecto, queda bastante claro. Entonces, volviendo contigo, estimado Carlos, nos has mencionado de que estás en tu lectura interpretando un fin de ciclo también, ¿no? Del MAS. Sin embargo, yo me quedo con esas características que nos has planteado en tu primera intervención. Nos planteas de que hay una polarización, por decirlo de alguna manera, o una dispersión entre lo que es el apoyo de los centros urbanos propiamente en las capitales de departamento, inclinadas hacia Tuto, Libre, ¿no? En la segunda vuelta. Y por otro lado, el caudal de Occidente, un poco asentado en las zonas rurales. Esta suerte de esta dicotomía entre lo rural y lo urbano me hace recuerdo, sin embargo, al anterior ciclo, una oposición marcada entre corrientes que tenían mayor asentamiento en centros capitales de departamento y sobre todo en zonas donde residen muchas capas de las clases medias con patrimonios importantes. Y por otro lado también hemos visto de que en la segunda vuelta se mantiene esto de ese antagonismo en el que le acusan a PDC de que es la continuidad del MAS, de que ha habido estas escaramuzas, ¿no? Movilizaciones en torno a anunciar un supuesto fraude después de los resultados. Pero todos esos elementos que describimos, aunque no está el MAS, pero ahora está en la figura de PDC y Libre, que es lo que se ha configurado, y creo que a la población también nos puede quedar la aparente sensación de que seguimos viviendo esa misma lógica del ciclo, por decirlo así, con el MAS, pero las formas en las que se va desenvolviendo la política creo que al parecer no están cambiando. Entonces no sé en esa perspectiva si nos puedes fortalecer un poco este criterio que tú tienes de dónde estaríamos visibilizando un nuevo ciclo, teniendo en cuenta lo que decía Jorge, de que la apertura de un nuevo ciclo político tal vez tiene que ver con la construcción de otro tipo de proyectos hegemónicos, de otras formas de Estado, de otras formas de propuestas de sociedad, transformar de fondo, ¿no?, las nuevas lógicas. Entonces, en esa línea te pregunto, en tu criterio, estos elementos que parecen ser similares al anterior ciclo, con la presencia del MAS en el escenario, en el sistema de partidos o en las elecciones, todavía está presente. Entonces, ¿cómo podemos entender eso si estamos abriendo un nuevo ciclo según tu lectura, estimado Carlos? Bueno, has tocado varios temas en tu intervención.
y me cuesta ordenar mis ideas en función de eso. A ver, y también vinculado a lo que plantea Jorge, ¿no? Aquí encuentro diferencias de visión, por supuesto, en relación a la explicación de Jorge. Primero, sí, coincidimos en que es el fin de ciclo, pero eso no implica que definitivamente terminó esto. Puede revertirse y puede abrirse un pequeño periodo adicional de prolongación agónica del modelo que está realmente en crisis, ¿no? Uh-huh. La crisis es consecuencia de que el modelo político, el modelo económico se agotó, ya no puede resolver los problemas de la sociedad, uh-huh. Pero no está para nada dicho que aquí se acabó. No es algo descabellado pensar que por las condiciones políticas y sociales y económicas el nuevo gobierno no alcance a resolver lo central de los problemas. Y como en la Argentina estemos en presencia de un Macri boliviano y el retorno de la corriente populista para abrir otro periodo y prolongar la agonía del país, ¿no es cierto? Y por esta razón es que no se perfila con claridad cómo ha de ser el nuevo ciclo, pues, ¿no? No está planteado en ninguna propuesta una vía para construir el nuevo ciclo, para darle sus características. Y este elemento explica también por qué es el PDC el que ha ganado las elecciones, ¿no? Porque no apareció en la oferta distinta algo convincente que la población abrace. Entonces terminan votando en eso coincido, por el binomio que les ofrece algo más de seguridad, claro, ¿no? Y no una gelatinosa perspectiva para el futuro inmediato. Entonces, por eso es que termina ganando el PDC. Bien. Ahora, entrando a tus preguntas, o a tus ideas más que preguntas, sí, ¿no? Hay diferencias hay coincidencias y diferencias en este periodo respecto al que comenzó con la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Fue ese el momento del gran tensionamiento nacional cuando aparece la llamada media luna, ¿no? La llamada media luna. Que salió eso de la media luna. Realicé una rápida investigación de dónde salió eso de media luna, ¿no? Lo que encontré fue un texto de Salvador Romero en el tema electoral, que en su prosa era simplemente una metáfora de decir, ¿no? La media luna que comienza en Pando y llega a Tarija. No había ninguna otra intencionalidad, pero después adquirió un contenido político peligroso, ¿no? El país se puso al borde de la división. Uh-huh. A mí me tocó ser actor de primera línea en ese convulsionado proceso y lo conozco con mucho detalle. Cuando terminó estábamos acercándonos al fin de la primera vuelta y conocimos los resultados, apareció el peligro del resurgimiento de la media luna. ¿Por qué? Porque Unidad, Samuel, había ganado en Beni y Tarija. Uh-huh. Y Tuto Libre ganó en Pando y en Santa Cruz. El fantasma de la media luna y el PDC en el occidente, y el error que cometió Libre fue porque fue su diseño de campaña, no fue ninguna otra intencionalidad. Conocidos los resultados sorpresivos, no se les ocurrió mejor idea que decir
No, este es el MAS que se ha encubierto detrás del PDC. Aquí hay un acuerdo. Buscaron descalificar al PDC por esa vía sin hacer un análisis más tranquilo de la realidad de por qué se da ese resultado y terminan beneficiándolo, pues, ¿no? Porque si habían grandes contingentes de ciudadanos, de electores que votaban por el MAS, ante el desastre del MAS, su dispersión, todo lo que se ha hablado, incluido Evo Morales, su profunda crisis moral, etcétera, estaban desorientados. Y claro, si el adversario más connotado les dicen, parece que tiene un acuerdo con el MAS, entonces pues deciden votar por ahí, ¿no? Fue un error craso de Libre de lanzar esa línea para la segunda vuelta. Y de la forma en la que lo hizo. Claro, y la guerra sucia, coincido con Jorge en eso, el propietario de la guerra sucia fue Libre, ¿no? Tuto, pero sobre todo su asesor, ¿no? Durán Barba, que es conocido en esas lides por esa técnica, y que este hombre sirve a unos y a otros, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, entonces apareció el fantasma. Pero ya los resultados de la segunda vuelta suavizan un poco la imagen, ¿no? Primero, lo que sucede en Pando. Segundo, la media luna se expandió a Chuquisaca, si se acuerdan, en los años que fueron 2007, 2008, la primera década del nuevo ciclo, ¿no? Se expandió a Chuquisaca por dos vías, porque ahí hubieron problemas internos en el MAS y porque Chuquisaca siempre fue un bastión del discurso de la autonomía, de la descentralización, se articuló y eso le dio mucha más fuerza. Ahora no, Pando está en otra tesitura, Chuquisaca está en otra posición. Todos, incluidos Tarija y Santa Cruz, no tienen ya un gran flujo de recursos como para mirar el futuro en términos de una aventura política más agresiva. No hay condiciones definitivamente. Creo que los resultados de la segunda vuelta nos dan algo más de tranquilidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo va a fluir esto? Esa es la gran incógnita, que creo es el segundo tema de tu agenda, ¿no? Así es. Muchas gracias, querido Carlos. Estimado Jorge, tú nos has planteado en tu primera intervención los bolsones, ¿no? Es decir, que el electorado siempre afín a Evo Morales en elecciones anteriores, tradicionalmente, no desaparece, ¿no? Puede desaparecer el candidato, no está en la papeleta, pero creo que en eso se coincide también. Carlos nos dice que ha migrado gran parte de esa votación al PDC. Está presente el electorado. ¿Puede haber un fin de ciclo con un electorado que sigue presente y va a seguir votando? Tú nos has hablado de refugios. Y eso me lleva a la pregunta de qué pasaría entonces si llega el momento, se le da la posibilidad, o en hipotético, en la siguiente elección volviera Evo Morales a la candidatura, ese electorado que está en los refugios, en esos bolsones, ¿crees que reabriría? Eso me queda la pregunta, de fin de ciclo, pero con una posibilidad de volver a abrirlo. ¿Existe esa posibilidad o definitivamente es un fin de ciclo en el que, si aún así volviendo Evo Morales a ser opción, no ganaría las elecciones? El voto refugio es una cultura político-electoral. Se vota homogéneamente o de forma masiva hacia aquel espacio donde tienes ciertas posibilidades de protección o de beneficio. En este caso van a ser de protección. Siguiente paso, siguiente etapa puede ser de búsqueda de mantenimiento de los beneficios. Por ejemplo, los sectores del comerciantado, los cisterneros en Bolivia, que hay más de 1,000 cisternas que transportan combustible, claro, que son un poder político territorial porque te pueden paralizar el país. El transporte pesado, por ejemplo, también. Entonces, el voto refugio es un voto cultural electoral, número uno. Número dos,
Es cierto, los ciclos no es que se cierran de forma automática y mecánica, eso es así. Sí. De hecho, tenemos las experiencias. El ciclo del militarismo agresivo, dictatorial en Bolivia, se cierra el año 78, pero se abre ahí un tiempo bisagra. Y ese tiempo bisagra no es otra cosa que la profundización de la crisis, en tanto y en cuanto el país no encuentra todavía ni el liderazgo, ni el rumbo, ni el modelo, ni los consensos sociales suficientes para lograr la construcción de un nuevo liderazgo. Un liderazgo de amplio, de nuevo sentido hegemónico. Hago un paréntesis ahí, yo creo que la nueva hegemonía dominante en Bolivia tiene que estar guiada por el sentido común de la tolerancia, la complementariedad social y la buena coexistencia y convivencia pacífica. No la hegemonía, como la planteaba a veces Álvaro García, que es una hegemonía en sentido dominante. Yo creo que eso ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado muchas veces en el país, y esta circularidad o rotación circular de élites hoy tiene que buscar un nuevo modelo de hegemonías, que lo dominante sea la coexistencia y la convivencia pacífica, ¿no? La tolerancia entre los diversos de una sociedad. ¿Cuánto dura un tiempo bisagra? Esto es lo que Gramsci llamaba el interregno, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura? Puede durar, hemos tenido del 78 al 82, 4 años. Hemos tenido del año 2000 hasta finales del 2005, también con permanentes y recurrentes crisis en el país. En mi análisis y en mi hipótesis también de lo que ocurre hoy en día, hemos entrado en una bisagra de tiempo, ¿no? Donde la crisis todavía no va a lograrse resolver, porque lo cotidiano, que es la tarea económica y que no es lo verdaderamente estructural en el país, va a absorber gran parte del tiempo de la nueva gestión. Claro. Pero lo central, que es convivencia, que es institucionalidad, que es una profunda reforma de los poderes políticos, este excesivo presidencialismo, un presidencialismo que tiene una mano puesta en los otros órganos del Estado, puede trabajar las reformas del órgano judicial, tiene un representante en el órgano electoral, tiene una presencia en el órgano legislativo porque el vicepresidente es parte del poder ejecutivo. Entonces, acá hay que reformar con audacia el poder político también. Hay que equilibrarlo, hay que restarle poder a la figura del presidente, que tiene excesivos poderes, y que cuando pierde el rumbo, como ha ocurrido ahora, vemos una situación de crisis tan profunda. Entonces no podemos decir de que el nuevo ciclo se va a abrir o bien con Rodrigo Paz, o que se vaya a restablecer con Evo Morales, por señalar algo. Hay que mirar, sí, que la votación ha tenido una verticalidad en la primera vuelta asombrosa. En 15 días han logrado instalar el tema del voto nulo. En 15 días, porque había intentado tener sigla hasta el último momento, y que se lo incorpore también a él en las listas, porque ahí tenía otra estrategia. Pero esa verticalidad o esa consigna o esa organicidad de obediencia en el voto sí te señala y te dice de que lo social popular está vivo electoralmente, porque tiene un sedimento de 20 años. Entonces, ese elemento hay que mirar. Ahora, ¿hacia dónde va cómo se construirá el nuevo ciclo? No se puede decir. ¿Será Evo Morales? Tampoco se puede decir aquello. ¿Será el MAS de nuevo? No sabemos aquello. Pero el hecho real es que lo que hoy nos va a ocupar es el tiempo bisagra. ¿Cuántos años se puede extender? ¿Y cómo va finalmente a decantar y a concluir? Y cierro con esto. De todas maneras, así fuese
un movimiento al socialismo remozado o distinto, o un Evo Pueblo, como es el nombre que han buscado, que se quiera incorporar al proceso electoral, si es que hay los cambios en la normativa que lo inhabilita, etcétera, todo aquello. Hoy el movimiento popular no va a ser exactamente una réplica de lo que ha sido estos 20 años de paz, porque allí las dirigencias sociales de las mismas organizaciones sociales se han burocratizado, se han pervertido y han entrado en un tiempo decadente. Porque allí el discurso político ideológico se ha agotado, y porque hoy el Estado requiere de otro tipo de iniciativas en lo económico, en lo que son las inclusiones, en el tratamiento que se le da a las regiones, de forma tal de que quien tenga una visión progresista, una visión de contenido socialista, una visión humanista, etcétera, y le dé forma o reconfigure el Estado y la sociedad que le propondría a los bolivianos, no puede ser una réplica de lo que han sido estos 20 años. Ese es el error de los sectores conservadores del país, que no han pensado y no han pergeñado un Estado distinto. Porque desde la derecha también se piensa en otros lados, desde la derecha se propone, desde la derecha hay pensamiento, desde la derecha hay modelo de país, y desde la derecha también se puede superar lo secante del neoliberalismo. Pero están hablando, y termino con esto, Bayardo, hablaban, ya no es así, de un ajuste estructural a lo Milei, sin saber que Milei camina hacia... la semana pasada la Argentina ha entrado en recesión. Ha sumado 40.000 millones de dólares de préstamos entre el Fondo Monetario y los Estados Unidos ahora. Y el déficit fiscal ha significado única y exclusivamente empobrecimiento del sistema jubilatorio, empobrecimiento o caída de los recursos para las universidades, etcétera. Y Jorge Quiroga dijo, ante el señor Fernando El Rincón, dijo: yo tengo la motosierra, el taladro, y creo que le faltó decir el machete. Tengo todo aquello para hacer la reforma económica. Esto asusta, por supuesto, a gente con economías endebles. La gente busca su refugio, y Rodrigo Paz le habla de capitalismo para todo, que es algo muy difícil de explicar, Carlos, pero les dice: todos van a tener platita, van a tener crédito, les vamos a sacar la aduana, van a volverse legales, el paraíso. Por lo menos discursivamente la oferta es el paraíso contra la motosierra. No había mucho donde buscar la protección, estaba absolutamente claro. Muchas gracias, querido Jorge. Entonces, esto que estamos ahondando me parece importante, sobre todo para los que van a estar a cargo ahora del nuevo gobierno, ¿no? La interpretación que se tenga de por qué se han dado los resultados, cuáles son los actores presentes, quiénes han buscado, qué motivaciones. Ya lo decía Jorge, ya lo decías tú, querido Carlos. Eso va a ser importante para la cuestión de la gobernabilidad del siguiente gobierno. En ese criterio, ¿cuál es, en tu opinión, estimado Carlos, qué conclusiones podríamos sacar de estas últimas elecciones en tu mirada política, y cuáles serían los principales desafíos del nuevo gobierno de Rodrigo Paz y Hernán Lara? A ver, tiramos una línea de continuidad entre el primer análisis y este, ¿no? Y aquí podemos comenzar a desentrañar esto que está como medio oscuro, en penumbra. No sabemos a dónde estamos yendo en realidad, ¿no? A ver, sí es un fin de ciclo, porque se agotó todo. Para darle contenido al todo, se agotó la política hidrocarburífera, nos liquidó, ya nos trajo a esta situación de exportadores a importadores. Se agotó el exagerado estatismo. O sea, el déficit fiscal es enorme, no quiero entrar en cifras, pero es enorme y hay que introducir ajustes. Ningún gobierno va a poder dejar de introducir ajustes. Ahora, la diferencia es cuán severos han de ser los ajustes, ¿no es cierto? Eso, también hay la distancia entre el PDC y Tuto. Entonces,
y Lara, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que introducir en la justicia una reforma profunda en la justicia, ¿no? En fin, estamos viviendo un momento de realmente agotamiento de un ciclo. Lo que no se ve con claridad es el nuevo ciclo. Ahora, parte del agotamiento de este ciclo es el Estado plurinacional. La forma como ha sido organizada la política, la institucionalidad. Y no es casualidad que el MAS no haya desarrollado. Se han quedado en la fórmula del Estado plurinacional. No conozco ningún estudio realmente serio, ninguna propuesta sobre lo que es el Estado plurinacional. Los estudios, los trabajos, los escritos del Álvaro García Linera son absolutamente endebles. He escrito sobre eso, he demostrado su falta de sustento. No se conoce con claridad qué es el Estado plurinacional más allá de lo simbólico, de la participación de los indígenas en el aparato del Estado, de la incorporación de las prácticas comunitarias en la institucionalidad estatal, a través de la elección de representantes de los pueblos indígenas a través de sus procedimientos y de introducir en el órgano electoral representantes indígenas, en el Tribunal Supremo representantes. Si solamente eso es el Estado plurinacional, no es gran cosa, ¿no es cierto? No estamos hablando de una reforma en profundidad. Una cosa es la inclusión social, y eso sí fue profundo. Para mostrarlo simbólicamente, hasta 2005, cuando uno iba a las oficinas públicas del Estado, en todo el país y sobre todo en La Paz naturalmente, lo que uno veía era un panorama de jóvenes, sobre todo el personal que te recibe, ¿no? Secretarias, auxiliares, todas muchachas muy bien vestidas, de clase media, claramente preparadas para eso. Entró el MAS, meses después, un año después, ibas a las oficinas y cambió el panorama completamente. Ahí veías jóvenes, esta vez de polleras, jóvenes con abarcas, había cambiado todo. Como algún analista dijo, veías indios por todo lado, y ese fue el cambio fundamental, ¿no es cierto? Eso es lo profundo, y eso no retrocede, ni nadie debe permitir que retroceda, porque la Bolivia nuestra se ha ensanchado. Y se han reconocido a los pueblos indígenas porque Bolivia lo que es plurinacional, pero es la sociedad lo plurinacional. ¿Qué es el Estado plurinacional? No han logrado desarrollar eso más allá de las fórmulas que están en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Bolivia es un Estado plurinacional y que hay que construir el país a partir de estas diversidades, y las naciones, cada nación desarrolla en sus moldes, como decía Álvaro, en su patrón de civilizatorio. Bien, si esto se lleva a su versión avanzada, ¿qué nos estarían planteando? ¿Un federalismo étnico-cultural? No se han atrevido a decirlo así. Y entonces el problema de fondo es ese. Vamos a ir a un pluralismo étnico, de base étnica, a un pluralismo étnico-cultural, o insistimos en construir el Estado y la nación boliviana.
uno de los fundamentos que ha utilizado García Linera para justificar el Estado plurinacional es que los esfuerzos de construir el Estado-nación boliviano fracasaron y que no va más. Y entonces la pregunta es que les he hecho desde el momento del inicio del debate: ¿y qué hacemos los que no tenemos origen indígena? Que nuestra cultura es occidental, pero somos bolivianos. Para nosotros es vital tener la nacionalidad boliviana, la ciudadanía boliviana, porque si no, no existimos en el mundo. Y la tendencia histórica, los censos lo están mostrando, es que la población que se autoidentifica como indígena está disminuyendo, que es natural, porque el proceso de mestizaje está avanzando. Entonces, bueno, ni el MAS y los ideólogos del MAS, que fueron desapareciendo, además, ¿no? Fueron desertando de sus posiciones, y al final quedó Álvaro y unos 2 o 3 más. Ni el MAS y sus ideólogos, ni en esta otra versión hay claridad sobre cómo debemos ver el futuro en función de nuestro Estado, de nuestro país. Y ahí tengo esta secuencia histórica muy breve, parecida a la de Jorge, para hablar solo en grandes rasgos, ¿no? La historia política está dividida hasta 1952 en el Estado oligárquico. Sabemos todas sus características, lo malo, lo poco bueno que tenía. Bien, el 52 se rompe eso, viene la revolución y comienza el ciclo del llamado Estado Nacional, o del Estado del 52, se le ha llamado de estas dos formas. Se quiebra en los años 80 y comienza el Estado neoliberal. Entra en crisis a fines de los 90 y a principios de los 2000 y comienza el Estado plurinacional. Y es el que se está agotando. Entonces, ¿qué viene después? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, las tareas tú me has planteado. ¿Cuáles son las tareas? Están clarísimas. Es una crisis multidimensional. En lo económico, ¿qué es lo que está pesando hoy día? Hay que resolver el tema de carburantes, dólares, déficit fiscal. El resorte íntimo de esta crisis es el tradicional ya déficit fiscal gigantesco. Cada año estamos con un déficit de alrededor del 7-8% del PIB, que es 12%, perdón, de 7.000, me equivoqué, estamos hablando de 7.000 millones de dólares más o menos cada año. No puede sanearse la economía sin darle una respuesta a eso. Y ahí están las empresas, en fin, no es el momento de analizar eso, pero tiene que resolver eso el gobierno. Cualquiera de los dos, Rodrigo o Tuto, con diferentes enfoques, pero tienen que resolver eso. ¿Qué van a hacer con la falta de recursos? Se agotaron las reservas, no hay plata para inversiones, hay que reponer reservas en hidrocarburos. ¿Cómo se consigue? Solamente inversión extranjera directa. Para eso hay que cambiar leyes. En fin, no es trabajo para un solo gobierno, y menos para un gobierno de las características que el que se va a instalar el 8 de noviembre. ¿No es cierto? Tiene que hacer esto. Tiene que acometer tareas para reformar otros ámbitos de la vida pública que no los va a poder hacer. Ahora, su base política, su base parlamentaria es potente, si logra unificarla. Miren, es tan potente como esto. Entre PDC, Libre y Unidad, esta vez suman unanimidad, casi el 90% de la Asamblea.
que ni Evo Morales tuvo eso. Pero Evo Morales tenía un partido y era una bancada. Claro. Estas son 3. Y no tenemos una idea exacta de la homogeneidad, claro, sobre todo de la bancada del PDC, ¿no? No sabemos muy bien. Pero eso lo vamos a ver en la práctica, es cuestión de unos meses. El problema es que estamos en una grave crisis y no podemos esperar unos meses, ¿no es cierto? Ese es el desafío y vuelvo a aterrizar ahora al ciclo este. Claramente, Jorge, estamos viviendo, el nuevo gobierno va a ser un gobierno de transición. No tiene perspectivas, no tiene condiciones, no tiene claridad en propuestas como para decir que es el inicio del nuevo. Sí, es un gobierno de transición y sería muy saludable que lo asuman así, para dar los primeros pasos, comenzar a visualizar por dónde hay que resolver esto, aquello, lo de más allá, las tareas inmediatas, y el próximo gobierno tendrá a su cargo avanzar y profundizar, terminar de delinear la reconstrucción del imaginario social, imaginario político, en fin. Y ahí sí no coincido contigo. No es pensable que el MAS y Evo Morales se conviertan en los arquitectos del nuevo modelo. No es pensable. Ellos Yo no lo planteo en esos términos. Ellos ni en sus concepciones ni en sus posibilidades podrían cumplir esa tarea. Pareciera, si este es un gobierno de transición, y retomo mi último elemento, estamos en un momento de recambio generacional. Pareciera que quienes van a definir los perfiles del nuevo Estado y van a resolver esto, que federalismo étnico o retomar en otros moldes la construcción de la nación, claro, y el Estado boliviano, van a ser los nuevos actores, con nuevas ideas, con nuevo enfoque. No sé si serán la generación Z, porque son muy jóvenes, pero por lo menos millennials, ¿no? Claro. Creo que por ahí va a transitar el futuro inmediato. Querido Carlos, solamente un apunte breve para que podamos absolver esto. Me hacía un ruido ahí lo que nos decías en un inicio. La lectura de fin de ciclo tuya es porque se ha agotado todo. Sí. Pero esta mañana recientemente y también en el debate que se da al interior del propio movimiento al socialismo en estas 3 fracciones que han quedado, se ha salido a aclarar en este pasado domingo, si no me equivoco, el mismo Evo Morales, en el que se dirige a toda su población y en el que te dice y les recuerda de que los 14 años que ha tenido, esos indicadores en materia macroeconómica de estabilidad, de crecimiento, les plantea de que los efectos de la nacionalización de los recursos naturales, del gas, los hidrocarburos, han generado inversión pública, un robustecimiento del Estado, pero él hace una diferencia. Por eso es de que no le veo que sea tan descabellado si es que consideramos que haciendo una ruptura, ese agotamiento es la responsabilidad propia, porque otra cosa hubiera sido ver en el escenario de que el propio modelo por sí solo se vaya agotando con los mismos actores sin una interrupción que él la plantea desde el llamado golpe de Estado 2019 y que le atribuye, no ha sido mi responsabilidad, no pueden responsabilizarme de un agotamiento de un ciclo en el que ha habido una interrupción, en las palabras de Evo Morales, y que además en la continuidad de Luis Arce Catacora ha abandonado ese proceso. Él le reclama el haber institucionalizado la corrupción que había siempre, pero en estos casos le atribuye que sea institucionalizada en todos los niveles, de no haber continuado el proceso de industrialización, la transición energética que decía al plano de electricidad, de litio y demás, el haber abandonado el corazón de lo que es el modelo económico con el tema de las concesiones a la liberación de las exportaciones. Él hace un corte de los 14 años a los otros y lo que la gente también a veces te plantea en ese debate ya liberado de los posicionamientos, de los apasionamientos. Claro,
Otra cosa hubiera sido tal vez verlo derrotado en el proceso electoral, tal vez a Evo Morales, como expresión del agotamiento de ese ciclo, y que el electorado hubiera dicho, bueno, sí, he evidenciado de que el mismo modelo se ha agotado, pero en este caso no se puede decir aquello porque uno no ha estado en el proceso electoral, no se puede, estamos coincidiendo, creo que existe, sigue vigente el electorado. Esa contradicción un poco no me cuadra. ¿Cómo lo lees tú? Muy brevemente, porque le toca a Jorge, ¿no? Sí. A ver, todo lo que dice Evo Morales es pues falso. Por favor, la política hidrocarburífera, ¿quién la ha implantado? Evo Morales. Claro, y tenía indicadores. Pero claro, es que tenía IDH, los yacimientos que no los encontró él, que recibió, y él implantó la política hidrocarburífera que nos ha traído a esta situación. ¿Quién ha diseñado el modelo económico? Ese modelo de, como había plata, no te olvides que entra Evo Morales y a los 6 meses comienza el boom de las materias primas y él recibe todo hecho. Entonces, ¿quién diseña la política económica? Él y Arce Catacora. ¿Basado en qué? En esa gran cantidad de recursos económicos, y dicen, bueno, estatismo, inversión pública, demanda interna, porque hay plata. Y ese modelo, como te lo voy a decir muy sencillo, así visto, el momento que le quitas el flujo de recursos al TGN, que ha hecho de la inversión pública el pilar, se te va a desmoronar, y eso es lo que estamos viviendo. Ya no hay inversión pública, no puede haber, etc. Es mentira lo que dice Evo Morales, intenta descargar todo este desastre solo en Arce Catacora. A Yanine Áñez también, ¿no? No, pero por favor, Yanine ha estado 11 meses, por favor. Claro. No pueden, bueno, en el discurso, pero estamos hablando de un nivel más serio, ¿no? Entonces, no es verdad eso. Y cuando digo que Evo no puede ser el demiurgo del nuevo ciclo, es que él lo que busca es supuestamente retomar lo original, que era excelente, y continuarlo. Eso es lo que él va a hacer. Y en este estado ya no puede trabajar de ese modo, pero le dejo a Jorge. Gracias, querido Carlos. Estimado Jorge. Sí, no me preguntes porque Carlos ha dejado materia suficiente. No, sí, adelante. Lo primero, yo no digo que Evo Morales vaya a ser y que los factores estén favorables que a él. Podría ser. Lo que yo digo es que entre las opciones, este electorado cultural, si el gobierno de transición, coincido con eso, si el gobierno de transición no le da resultados o profundiza la crisis porque el tiempo bisagra se extiende, el recordatorio de una época de bonanza en determinados sectores de la sociedad, que no solamente son los sectores identitarios, evistas, sino también de clase media, miran con quien estuvieron en una sobresimplificación del pensamiento y del análisis, miran a aquella persona que en su momento les había generado bonanza. ¿Pasó antes en la historia? Sí. El voto del doctor Hernán Siles Suazo en gran medida también era porque el doctor Siles Suazo resolvió la crisis de los años 50 y la hiperinflación que nos dejaban los militares y la década de Banzer, etcétera, era una confianza en el doctor Siles que ya había resuelto un proceso hiperinflacionario antes, y después resultó por otros factores, porque las historias nunca son iguales. Para salvar a veces nuestros argumentos decimos son distintas, pero todo es siempre distinto, ¿no? ¿Hay una posibilidad de que esto pudiera suceder? Pues por supuesto, lo único que uno le mira a aquello es que todavía orgánicamente le responde un importante electorado en el país. Pero yo no digo que este es el nuevo ciclo que viene y que el MAS se va a reconstituir inexorablemente a través de Evo Morales. No creo poder decir eso porque tiene que pasar mucho tiempo todavía. Y hay otros elementos que determinan e inciden en eso, ¿no? Lo otro, el Estado plurinacional. Yo sí ahí tengo un pensamiento distinto. Lo explico. El Estado plurinacional es básica y fundamentalmente lo social. Por supuesto que es lo social, no es lo económico.
es lo social. Porque los estados están constituidos al margen de gobierno y territorio por sociedad. Lo que tenemos que mirar siempre son que las asimetrías sociales no sean aberrantemente tan grandes que nos permitan generar una sociedad llena de injusticias por sus cuatro costados que generen conflictividad, pero también las frustraciones de vidas humanas. Hay un libro que es muy interesante, que es una novela, se llama El hombre que amaba a los perros, que en la parte última, en las dos últimas hojas, por el experimento de lo que había significado esa ingeniería social política, buscando una sociedad más justa, pero que en realidad mató a una enorme cantidad de soviéticos, de gente en el mundo, dice, ¿y acaso estos hombres no pensaron que afuera había gente y no nos preguntaron nunca a nosotros qué estábamos pensando? La primera medida siempre es un criterio propio, por supuesto. La primera medida siempre tiene que ser sobre la sociedad, pensando en la sociedad. El Estado plurinacional es social, por supuesto que sí. El año 38, en esa convención, liberales, socialistas, conservadores, movimientos sociales decían, hay que resolver la cuestión del indio, porque ahí estaban las injusticias. El 52 da un paso fundamental. El voto universal, la reforma agraria, etc. Da un paso importante. No es solo lo simbólico. El hecho de que tengamos representación política, participación política con gente que ha estado históricamente marginada, Carlos, es fundamental en la construcción de una sociedad. Ahora, lo que sí creo es que el Estado plurinacional llega a un momento en el que se paraliza. Febrero del 2009. Aprobación de la Constitución Política del Estado. Desde el día de la Constitución Política del Estado hasta el 19, 10 años más, única y exclusivamente administración de la cosa pública. Nada revolucionario, nada transformador, nada en la línea del perfeccionamiento del Estado plurinacional. Absolutamente nada. Yo en una conversación con el presidente Arce le dije, pero esto que se está haciendo, 5 o 6 meses después de que yo me incorporo a ese gobierno, le digo, esto que se está haciendo no tiene nombre y apellido propio en la línea de la transformación. Ni la educación, ni las instituciones, ni las Fuerzas Armadas, ni el sistema penitenciario, ni la Policía Nacional, ni la salud. Nada se está transformando en esencia o se está revolucionando. Y no hemos resuelto todavía los dos temas centrales, que es el racismo, que nos transversaliza en nuestras relaciones económicas, políticas, desde 1825, y el regionalismo, que es más reciente, pero que también a su vez está transversalizado por racismo. Esto tampoco lo hemos resuelto. Esa era mi conversación con el presidente. Y esto hay que animarse a avanzar para ser revolucionario, porque acá la gran pregunta siempre será, ¿cuánto tiempo dura una revolución? ¿Por cuánto tiempo se puede sostener una revolución transformadora? Porque la revolución es el punto de llegada de un proceso acumulativo, donde se decide realizar algo que cambie profundamente las estructuras económicas, sociales, culturales de una sociedad. Yo sí creo que el Estado plurinacional no es que se ha agotado, porque el Estado plurinacional son derechos, es inclusión, es participación, es representación política, pero tiene que ser perfeccionado, por supuesto. En la perfección yo creo ahí, y en esto sí coincido, que ya no hubieron más ideólogos, ya no hubo más pensamiento desde el 2009. Hubo aplacamiento en todo caso de aquellas personas que osaban criticar aquello. Y por supuesto, en una mirada, si se quiere, sociológica, el liderazgo mayor quería quedarse eternamente en el poder, pero en una mirada ya desde el punto de vista democrático, el liderazgo mayor quería quedarse autoritariamente en el poder. Entonces esto había que resolverlo. ¿Cómo se resuelve sin que la sociedad ahora haga un regresionismo hacia los años 90? En los años 90, Carlos, tú has sido actor ahí, en los años 90 hemos incorporado el multiculturalismo, hemos incorporado la pluriculturalidad,
y lo multiétnico, pero que eran concepciones de lo neoliberal, para que mientras esto se incorporaba, íbamos entregando los recursos naturales, íbamos permitiendo la presencia del Fondo Monetario, la digitación de nuestra economía, el diseño de nuestra macroeconomía, nos establecían las prioridades, etc. Entonces, el Estado plurinacional sí coincide en algo. Hoy en día cierra un ciclo, puede cerrarlo. Es posible que pueda cerrar, está en riesgo hoy en día, más con un gobierno que puede caminar con absoluta tranquilidad porque no tiene identidad propia hacia la extrema derecha, hacia los imperialismos, hacia el neoliberalismo o de pronto hacia una izquierda moderada. No tiene un rumbo propio, no tiene una claridad, entonces puede ir a cualquier lado. El Estado plurinacional, en mi entender, está en riesgo. Si no se lo sabe reconducir significa que las inclusiones no son suficientes. La inclusión social del sujeto histórico, que es el indígena, antes era el minero, hoy el indígena, tiene que encontrar un nuevo paradigma de construcción de sociedad. Ya no solo el indígena, porque el hombre y la mujer de clase media también tienen que estar incorporados. No hay que mirar su voto conservador ni el conservadurismo de las capitales de nuestro país, sino hay que comprender aquello con sus diferencias, pero tienen que estar incluidos. La segunda etapa de generación tiene que incluir a los factores económicos de nuestro país, que son empresarios privados, que son sectores industriales, que son sectores productores del país, grandes, medianos, que tienen que estar incluidos y que no están hoy en día. Porque es real. Lo que sí tengo que señalar con claridad, y yo lo he dicho muchas veces, es que el modelo en su concepción económica se ha agotado sin ningún tipo de ingenio económico y financiero para poderlo mejorar, para poderlo abrir, para poderlo dotar de una fuerza distinta. ¿Qué ha sido este país en los últimos años? Crecimiento de la economía a través de la inversión pública. Hoy, cuando se acaban los dólares para la inversión pública, la caída nos ha llevado a este estado de recesión en este minuto. Pero la respuesta del frente de los sectores conservadores en el país es más deuda. La respuesta es más deuda. La deuda de 12.000 millones, que ya no se va a aplicar esto, de 12.000 millones camino al Fondo Monetario Internacional, ¿qué diferencia tiene con la deuda a cuentagotas del modelo de Arce? Ninguna. Es deuda. Es deuda, es compra de combustible a través de la deuda, es inversión pública a través de la deuda. ¿Qué vamos a hacer en el momento en el que digan? Porque el déficit fiscal, Carlos, es inversión pública, es gasto de capital, no es gasto corriente. El déficit fiscal es inversión pública. Y al quitar esta inversión pública, la economía que se sostiene con la inversión pública y que va a cifrar todas sus esperanzas en el empuje de la economía privada, nos va a abrir acá un bache entre la llegada de esa economía privada, porque no tiene seguridad jurídica, no tiene leyes, no tiene incentivos, etc. Esto va a tardar, va a ser un proceso. ¿Qué hacemos con este bache? Como dicen los economistas, con ese gap de tiempo. ¿Qué hacemos con ese bache? Eso va a significar empobrecimiento, caída de la economía, se van a disparar los niveles de pobreza. Eso sí que va a ser verdaderamente dramático, y todo se quiere solucionar con crédito. Ahí encuentro yo el gran problema. La inclusión es que sí tienes que traer a los sectores privados, sin lugar a dudas, pero tienes que idear algo para conseguir dólares genuinos, no dólares de préstamo. Dólar genuino es el que trabajas y lo logras acá en el país. Eso es lo que hay que lograr. Y ahí verdaderamente a los dos, al PDC y a Libre, en lo personal yo los veo completamente extraviados. Y sí quiero coincidir contigo en que el modelo económico está asediado, el modelo económico está fracasado ya no tiene posibilidades, así como lo conceptualizan. Tiene que tener financiamiento de algún lado. No, tienes que abrir y tienes que ir hacia un espacio de complementariedad público-privado, si no, no tienes posibilidades. Mientras llega lo privado, lo público va a tener que sostener y no tienes recursos. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí tiene que estar el ingenio. Se resuelve si apartas a yacimientos de las compras del combustible.
se resuelve en gran medida con eso, porque ahí está la fuga de dólares de este país. Pero tiene que haber nuevo tiempo de inclusiones, y ya no son las inclusiones sociales del viejo sujeto histórico, el minero, el campesino, el indígena, sino hoy en día son los sectores productivos, es la economía, es la convivencia y la complementariedad de nuestra sociedad. Si desaparece el Estado plurinacional y el modelo es algo parecido a los años 90, hemos perdido 25 años y no tenemos posibilidades. Alguien tiene que ponerle un fin a la confrontación de esta sociedad. Alguien tiene. Porque ¿de dónde es el apellido Bert? Es extranjero. Alemán. El apellido Richter también es alemán. Pero ni a Carlos Bert ni a Jorge Richter le preguntaron si querían tener esos apellidos. Y el apellido Choque es un apellido de origen indígena. Ya. Con esta realidad vivimos. Con esta realidad hay que buscar las soluciones. Y la plurinacionalidad incorpora a estos dos, pero está inconclusa. Y sí coincido con que se acabaron, o los ideólogos entraron en vacaciones, o no tenían más ideas, o solo querían dominar. Yo una vez conversamos con Álvaro García en un canal de televisión, y él decía que se necesitaban 5 gobiernos más de estas características, y yo dije que no. Que se necesitaba ahora una complementariedad de todos los sectores sociales del país, porque la pacificación es el requisito indispensable para una medida económica, para medidas estructurales de reforma de la institución, del poder político, etcétera, más todavía. Pero hoy en día nadie habla de eso y no hay propuestas, ni siquiera en alguna de las vertientes de lo que ha sido el país. Muchas gracias, querido Jorge. El tiempo se nos está acabando. Hay muchos temas sobre la mesa, pero ya en esta última parte, estimado Carlos, en tu criterio, ya habíamos anticipado en tu anterior intervención, ¿cuáles crees que van a ser los derroteros del nuevo gobierno? ¿Qué debería, desde tu mirada, tener en cuenta de estas lecturas, de este proceso político y de esto que están mostrando las últimas elecciones en resultados? ¿Qué les recomendarías que debe cuidar? ¿En qué aspectos hacer énfasis? Y bueno, para que también se fortalezca la democracia en su conjunto, ¿no? Bien, antes un dato adicional, Jorge. El déficit fiscal es sobre todo gasto corriente. En 2005, la planilla del Estado, el gasto corriente, cuando entra el MAS, representaba como 1.700 billones de dólares, vamos a hablar en dólares, ¿no? Y el último dato que trabajé a 2024 ya eran 12.000 millones de dólares, gasto corriente. Y lo he estudiado personalmente, tengo los datos. ¿Gasto corriente de empleados públicos? De empleados públicos. ¿Cuántos empleados públicos? No se conoce el dato. No, sí, no. El Estado tiene 451.000 empleados públicos. Bueno, tú lo conoces porque estuviste en el gobierno. Claro, afuera no tenemos. No, por eso mismo. Pero te doy las cifras, cuando gustes te las paso, sacadas de los presupuestos del Estado, del gobierno nacional, sin los gobiernos subnacionales. Solo el gobierno nacional, sus entidades descentralizadas y las empresas que dependen del gobierno nacional. Ha pasado de 1.700 millones a 12.000 y fracción millones de dólares. El gasto corriente, ¿cómo he medido? Simplemente usando los grupos presupuestarios 100, 200 y 300. Pero no puedo decir algo, no cierran esos números. Sí, oficiales. El Estado tiene 451.000 funcionarios públicos en el Estado nacional, más los gobiernos departamentales y municipales. Tienes más o menos una planilla de 3.000 millones de bolivianos por mes, que no dan esos números. El fuerte, Carlos, del gasto es gasto de capital. Y el gasto de capital se ha caído precisamente porque el Estado no tiene recursos para poder abastecer y está financiando ese gasto de capital, que si tú te has fijado son obras pequeñas ahora. Ya no son carreteras, ya no es obra grande, son obras pequeñas.
ese gasto de capital lo están financiando con emisión en estos momentos. Sí. Y esos 451,000, perdón, Gallardo, muy rápido, profesores, salud, militares, policías, personal sanitario, médicos, etcétera, 380 más o menos. Y 70,000 tienes después distribuidos en el resto del país. El ajuste ahí es insignificante. Mira, dejemos eso con un ofrecimiento. Claro. Te paso los datos al WhatsApp y como estamos en el programa, te los paso a vos. Perfecto. Para tener la discusión. Muy bien. O sea, datos oficiales sacados de los presupuestos. Bien, pero vamos a la pregunta. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Además de lo que todos ya sabemos, ¿no? Sí, carburantes, o sea, no vamos a repetir para eso. Que no se caiga. ¿No? O para que no se caiga. Claro, o sea que... A ver, tiene que tener capacidad para concebir las soluciones y al mismo tiempo hacer gobernanza con la sociedad. Porque si solo intentan aplicar disposiciones en terreno económico, en el campo social, en las políticas, etcétera, sin la debida consulta y la debida participación social, van a acelerar su proceso de desgaste. Y eso puede ser altamente negativo para el conjunto del país, porque la crisis se va a prolongar y se va a agravar. O sea, eso es lo primero que deben diseñar. En lo económico, no para repetir las medidas, aquí está la diferencia entre el PDC y Tuto, ¿no? Coincido en que, claro, es muy fácil tratar de resolver el tema de los hidrocarburos teniendo 12,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero lo que no pudo contestar Tuto en ningún momento de la campaña es que si hoy, de todo lo que ha hecho en los 19 años el régimen masista, que nos ha llevado de menos de 5,000 millones de dólares de deuda externa, que es lo que reciben, a 13,000 millones, ahorita es 13,000, un poco menos de 14,000, le enchufamos otros 12,000, estamos duplicando la deuda externa, ¿no es cierto? Y eso nos crea otros problemas aún más fuertes. Entonces, esa vía, claro, resulta muy fácil concebirla, pero de difícil aplicación y con consecuencias graves. ¿Qué ha propuesto el equipo de Rodrigo? El equipo que termina adoptando Rodrigo, porque los problemas de la desaparición del sistema de partidos, etcétera, impidieron que las organizaciones políticas que existen, la mayoría de alcance subnacional, tengan pues esos niveles de elaboración de propuestas, ¿no? Lo que el equipo adquirido nos propone una vía más difícil, pero no la del endeudamiento. Nos están proponiendo hacer gestiones para que autoricen la utilización de recursos ya aprobados y ya en proceso de ejecución, de reutilización de los fines a los que iban, obras públicas la mayoría, a la estabilización de la economía, y por esa vía piensan canalizar alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Nos han propuesto hacer ajustes, eliminar el gasto superfluo, es en bolivianos, no en dólares, pero esas medidas bajarían el déficit fiscal, etcétera, ahorro, no tendrían que emitir más monedas, que es lo que ha generado la inflación. En fin, hay otro camino que nos han propuesto. Lo que no queda claro es cómo la operativa, cuánto tiempo necesitas, ¿no? Quedaba con libre
ya 12.000 millones, a lo mejor nos animamos, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo le va a llevar al Fondo Monetario dar el crédito puente para que los otros abran las puertas, sabiendo cómo es el Banco Mundial? O sea, a mediados del próximo año iban a estar llegando unos 3.000, 4.000 millones. Y aquí tampoco está claro, ¿no? Cuánto tiempo le va a llevar a la CAF, al BID, al Banco Mundial, a autorizar. Necesitan por lo menos un directorio, ¿no? Que autorice que lo que ellos habían aprobado se use en otra cosa. Claro. O sea, no son soluciones para un mes, para 2 meses, que es lo que está esperando el país. Entonces falta que precisen eso, que nos muestren la operativa más clara, pero en la práctica además, porque claro, entran el 9 y hasta fin de año algo tiene que pasar, porque si no, quién sabe lo que suceda, ¿no es cierto? Esa es otra tarea que deben cumplir: participación social debidamente institucionalizada. Aquí van a comenzar a corregir los problemas del Estado plurinacional. Uno de los avances de la Constitución es que hay un capítulo de participación social, claro, ¿no? Como dice, control y participación social. Cuando revisas la ley de control y participación social, está todo recortado. Han legislado para los subnacionales. No hay control social en el nivel nacional. Entonces hay que comenzar a corregir eso. No sé si el próximo gobierno habrá visualizado el tema. Posiblemente no lo entienda. Así es, ¿no? Pero van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo. ¿No es cierto? Sí, claro. Ahora, en el campo... Son las reformas que propone Rodríguez Belcé con eso que él llama y denomina el momento constituyente, nuevas reformas a la Constitución. Sí, pero ahí hay un problema y me voy a referir a eso. Pero en el campo social hay que introducir también social territorial, digamos, ¿no? Y ahí a mí me asombró, fue Rodrigo por su salida de la alcaldía, de su función última en la administración pública, que visualizó el tema de las relaciones Estado Nacional, gobierno subnacionales, ¿no? Y planteó 50-50, que no es fácil de cumplir, salvo que estés pensando en, sí, tengo poca plata, la mitad les voy a dar, entonces tengo que mandarles atribuciones. Definir qué atribuciones vas a pasar al nivel subnacional con esos catálogos que hay en la Constitución, que son 30 y tantos para cada... Bueno, no quiero entrar a esos detalles. Es algo de difícil aplicación, pero no imposible, ¿no es cierto? Quizás esto desató la competencia y Tuto se animó y dijo un poco más, ¿no? Ya no 68, 68, dije, ya me agarré la cabeza y dije, eso ya es casi imposible de cumplir. Entonces, ahí estamos hablando de qué entonces, de un nuevo pacto fiscal, que el gobierno del MAS, teniendo la cantidad de recursos que tenía, no lo hizo. Ahora quieren hacer un nuevo pacto fiscal sin recursos. Y con gobiernos municipales altamente ineficientes, ¿no? Altamente, de todos los colores, ¿no? Entonces, ahora, después de las propuestas y el momento actual, tienen que aclarar esta vía por este elemento que añado. Cuando terminó el ciclo de los gobiernos militares, se retoma la democracia y la insurgencia fue social. Los sectores sociales demandaron todo lo que habían perdido y no tenían en el ciclo militar, pero también las regiones que habían soportado regímenes ultracentralistas. Y vino toda la temática de descentralización, autonomía, etc. Bien, ahora
acuérdense de esta mi previsión, ojalá esté equivocado, pero hay señales de que no. Va a haber una fuerte insurgencia de las regiones otra vez, alimentada por estas propuestas, pues 50-50, 38-62, no sé cómo era la cosa. Entonces, nuevamente va a haber una presión muy grande para reordenar todo esto y tiene que prepararse el nuevo gobierno para enfrentar aquello, ¿no? Sí. Y a través de estas tres cosas, más o menos se nos abre el abanico de las gigantescas dificultades que va a enfrentar el gobierno que comienza el 8 de noviembre en la noche. Muchas gracias, querido Carlos. Casi Carlos podría haber dicho, estas tres cosas serán el infierno que va a vivir el próximo gobierno. Talón de Aquiles. Bueno, querido Jorge, también la misma pregunta, en tu criterio, ¿cuáles son las recomendaciones o los elementos que debe cuidar el próximo gobierno? ¿Cuáles debería considerar como fundamentales, delicados? Y sobre todo también en el ámbito que tú mencionabas, ¿no? Con relación a estos bolsones del electorado que le ha dado, como tú lo decías, desde haberse refugiado en la opción electoral del PDC, ¿qué cuidados debería tener con ello? Eso incluye el aspecto judicial, el aspecto económico, social, político, por supuesto, ¿no? Yo siempre he venido hablando en el último tiempo que el país tiene 4 universos de problemas. De esos 4 universos de problemas abarca varios de los que ha señalado Carlos. Están los de cortísimo tiempo, ya no podemos decir corto tiempo, de cortísimo tiempo. Los 100 días de Samuel podrían ser casi una historia bíblica, ¿no? Porque necesitamos nosotros una agenda. El nuevo gobierno debería señalarle al país cuál es su agenda para los próximos 30 o 45 días. Esa es la magnitud de la premura económica por el tema combustible, por el tema divisas. Pero en el universo 4, en el último, están los problemas grandes del país. La convivencia de los bolivianos, la coexistencia pacífica, la gobernabilidad, porque ahí tengo entendido que Edman Lara tiene un alto porcentaje de los asambleístas del PDC, por ejemplo, ¿no? Entonces, insisto yo, la vicepresidencia es una institución de baja utilidad, pero si tú tienes asambleístas ya que te responden con la cercanía de la vicepresidencia, ya eso tiene una figura distinta. Allí también están las reformas y la transformación institucional del país, empezando por la justicia, pero todas las instituciones del país están en una etapa decadente, se han rezagado al avance de nuestra sociedad, bueno o mal avance, pero las instituciones están rezagadas. Entonces, aquello es absolutamente fundamental, y la reconstrucción o el resignificado de un nuevo poder político en el país, que tiene que mediatizar el hiperpresidencialismo. Hay que resolver el tema acá vienen ya los problemas serios y rápidos. Deuda externa. El próximo año la deuda externa es un martirio. Hay que resolver los problemas de la macroeconomía, inflación, crecimiento, tasa de empleo, déficit fiscal, importaciones, exportación. Esto está todo en números rojos. Claro. Y por supuesto lo prioritario, lo de hoy día, que se llama divisas, reservas internacionales y combustible. Ahora, yo quiero ya no detenerme, porque Carlos ha señalado lo que hay que hacer allá en lo grande. Yo quiero detenerme en los 30-45 días. El modelo de los 12.000 millones de Jorge Quiroga era inviable, porque 26.000 millones de dólares para un país sin capacidad productiva es verdaderamente el final. El otro gran problema es que la deuda externa se paga en dólares. Claro. Necesitas dólares para comprar combustible, para pagar deuda externa. Después tienes otros temas, importaciones, medicamentos, etc. Pero lo grande de la asignación de dólares es combustible y deuda externa. Más deuda externa, más dólares por más periodos de gracia que se quiera. Bien. ¿Cómo van a generar dólares? Nos han propuesto esto que dice Carlos, van a
a quitar la subvención. Rodrigo Paz dijo erradamente que iban a quitar la subvención y con esto iban a ahorrar, ya no iban a necesitar esa cantidad de dólares. No hay relación entre quitar la subvención y tener dólares, para empezar. Quitas la subvención, sigues teniendo bolivianos, recaudas en bolivianos. ¿De dónde van a salir los dólares para el combustible? Han hecho unas gestiones para que nos faciliten o nos difieran los pagos del combustible, es decir, nos presten combustible. Bien, nos fíen combustible. Eso, peor todavía, ¿no? Porque entre préstamo y fiar, fiar tiene menos posibilidades de recuperar tu capital. Si nos fían combustible, solucionamos el día 9, el día 10, el día 11, está muy bien. En algún momento vas a tener que pagar ese combustible acumulado. Hoy día la deuda con los proveedores está en 480 millones de dólares. Algún momento vas a pagar ese combustible, pagas este combustible fiado más el combustible que necesitas y no tienes resuelto el tema de dólares. La crisis es mayor. Número 1. Número 2, él ha señalado y ha dicho que hay gasto superfluo que se va a ahorrar y va a lograr con eso bajar déficit fiscal. Y ahí ha puesto un ejemplo, ha señalado y ha dicho que el Ministerio de la Presidencia tiene 1.300 millones de dólares atribuidos a una instancia para obras que nadie conoce. Eso no es verdad. Conoce porque es el UPRE y son obras que van a los municipios. Como los municipios no tienen dinero, el UPRE, que ya hay unas protestas ahora de empresas que están impagas, el UPRE les da, les da esos recursos a los municipios, evidentemente con subordinación política. Eso ha sido así, ¿no? Muy bien. 1.350 millones. Avanzadas las cosas, Rodrigo ha señalado y ha dicho que le va a subir la renta a nuestros jubilados, la renta dignidad, de 200 a 500 millones. ¿De dónde? Le han preguntado y ha dicho, hay 1.350 millones que el Ministerio de la Presidencia utiliza en obras, con eso vamos a pagar. ¿Eso qué significa? Traslado de partida presupuestaria, no es ahorro. Eso es traslado de partida presupuestaria. Significa que no va a ahorrar nada. El ahorro quien conoce el Estado sabe que el ahorro es una cuestión muy compleja porque el Estado tiene demasiadas demandas. Un Estado como el nuestro, una sociedad como la nuestra. Entonces, el ahorro no le va a ser nada verdaderamente importante. Con decir algo, ¿cuánto gasta la Asamblea Legislativa? Que alguien dijo hay que quitar diputados suplentes. 1.200 millones de dólares. El 0,445% del PIB. Nada de impacto, quiero decir. ¿No? Entonces, la reforma tiene que venir por otro lado. Eso no está claro. Yo diría que verdaderamente ni siquiera está presente. Entonces, cuando vean que estos números no les cierran, van a volver a la vía del crédito. A la vía del crédito. Si nosotros retiráramos a yacimientos petrolíferos fiscales de la compra del combustible, que son 3.500 millones de dólares al año, 2.500 millones de dólares en efectivo, ahorramos 2.500 millones de dólares. Y lo trasladamos, esta operativa, a los sectores empresariales privados. Ahí vas a quitar la subvención con supervisión y colaboración del Estado. Supervisión para que el precio del combustible no se dispare y colaboración porque el Estado es el que tiene el almacenaje del combustible. Si haces esta operativa, entonces tú ahí dispones de unos 2.500 millones de dólares. Una parte a las reservas internacionales para que puedas trabajar el tema del tipo de cambio, para que puedas establecer unos subsidios focalizados porque aquí va a haber un impacto inflacionario. Entonces tienes recursos. Eso es lo que yo llamo dólares genuinos. Esos dólares genuinos tienen que aparecer de algún lado. Pero parece, Carlos, que nadie quiere soltar la decisión mayor de ser el que compra el combustible. Por algo, no vamos a decir, pero todos imaginamos por qué. Nadie quiere soltar la decisión de que el Estado deje de comprar combustible, porque pareciese que la compra del combustible es el financiamiento de la política. En la Argentina el financiamiento de la política está en la caja social, ¿no? En la obra social. Bueno, acá nadie quiere soltar, pareciese aquello. Esa es la salida que tiene el país. Ahí hay dólares
y ahí con eso pueden ir empezando a sumar en las reservas internacionales. Cuando tú tengas ya en las reservas internacionales algo, entonces la CAF, el BID y los otros te van a mirar porque sí puedes pagar tu deuda. Hoy día, con lo que no tienes dólares, con 1.200 millones de renta hidrocarburífera a la baja, este año 26 posiblemente van a ser 900. A la baja, entonces te va a decir, bueno, yo le presto y usted con qué me paga. Claro. ¿No? Si ven que tú estás acumulando tus reservas, ahí la figura cambia. Y termino con lo siguiente. Ninguno, ni el candidato libre ni el PDC nos ha dicho con qué modelo industrial vamos a crecer en la economía y ha proyectado a cuánto. ¿De dónde va a venir el crecimiento? Nadie ha hablado de crecimiento. Nadie ha hablado de cuánto es el crecimiento proyectado. Por lo menos Sánchez de Lozada, a quien yo he criticado muchísimo, decía con la capitalización en el último año a 7%. Nunca se cumplió, por supuesto, pero tenía su proyección. Acá no sabemos en función de qué vamos a crecer, ni mucho menos cuánto. Entonces, si no hay crecimiento proyectado, si no sabemos sobre qué base industrial vamos a crecer, está claro que las reservas internacionales no van a tener dólares. Y si no tienen las reservas internacionales dólares, no hay control del tipo de cambio. Y no podemos hablar ni nos podemos sentar con los organismos internacionales. Esta figura es la que no está clara. O no existe, posiblemente. Perfecto, bueno, muchas gracias, querido Jorge, querido Carlos, también agradecidos por esta interesantísima charla, diálogo, debate. Agradecer también a todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos puedan acompañar para otros temas. Se ha visto de que lo económico va a ser lo fundamental para el siguiente gobierno. Creo que en eso coincidimos todos y a eso apuntaremos en el siguiente programa de Balance Político. Hasta aquí, a quienes nos han acompañado, balance, perspectivas, lecciones políticas del proceso de elecciones presidenciales 2025. Vaya, hasta una... Permíteme darle gracias a Carlos, porque claro, no siempre se puede conversar políticamente, no pensar a veces lo mismo, claro, y mantener los niveles de respeto y de educación. Sí. Entonces, yo eso también lo quiero reconocer acá en tu programa y a Carlos. Gracias. Tal vez, Carlos, algunas palabras más. No, ha sido un diálogo provechoso, interesante, que sobre todo que no sea de satisfacción de nosotros, ¿no? Sí. Que ayudemos a la audiencia a ver con un poco más de tranquilidad y claridad lo que nos espera, ¿no? A partir de las próximas semanas. Perfecto, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido Balance Político en su quinto programa. Hasta la próxima. Gracias.